Hoy domingo 15 de septiembre del año 2024 voy a hablar sobre los periodistas mermeleros venezolanos. Periodistas mermeleros que hacen mucho daño a la sociedad venezolana. Igual pasa con la sociedad peruana, que estos periodistas peruanos mermeleros hacen daño y contribuyen al atraso de los países. En Perú, la gran mayoría de periodistas políticos son mermeleros. Muy pocos salen de ese calificativo, como por ejemplo el gran periodista César Hildebrand, periodista político y cultural. Él es uno de los pocos que salen de ese calificativo de mermeleros. Y toda esta información que les voy a dar nace el día 28 de julio de este año, cuando en el escenario mundial estaban atentos a los resultados de las elecciones en Venezuela, el 28 de julio. Después que terminó la votación, a las pocas horas salió la lideresa, la honorable y combativa, libertaria lideresa Corina Machado, a informar un adelanto del resultado de las elecciones, donde dijo que según las cuentas que ellos tenían, el 30% de los votantes habían sido para favorecer al delincuente, al corrupto, al asesino, al inepto, al burro, al bruto de Nicolás Maduro. Y el 70% había sido favorecido para el honorable Edmundo González Urrutia. Entonces, en todo el mundo nos alegramos, yo también. Dijimos, por fin llega la libertad para Venezuela. Pero al mismo tiempo que nos alegramos todos, yo en particular tuve una pequeña observación. Me llamó la atención ese 30% de venezolanos que habían preferido asignar su preferencia por un corrupto, por un inepto, por un delincuente, por uno que ha llevado a la miseria a Venezuela, por uno que ha masacrado a la juventud venezolana. ¿Cómo es posible que obtenga un 30% de los electores? Eso me pregunté el mismo día. Ahí me nace el interés de profundizar un poco más el conocimiento sobre la Venezuela actual, y por el cual me ha motivado a salir en estos videos. Entonces me llamó la atención ese 30%. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en el Perú, la presidenta actual, Dina Boluarte, solamente por ser inepta, y por haber recibido un reloj de $30,000 que le regaló un funcionario corrupto de Perú, un gobernador, solamente por ese hecho tiene un 4% de aprobación. Si Dina Boluarte actualmente se presenta a una elección para la presidencia de la República, solamente el 4% da el voto a favor de ella. Pero, sin embargo, Maduro, que es un corrupto, un delincuente, un mafioso, un asesino, un inepto que tiene a Venezuela en la miseria, obtiene el 30%. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué esa situación? Yo esperaba que salga con una votación del 2% de todos los funcionarios de gobierno que tienen que votar por él, lo máximo, dije yo. Pero me sorprendió ese 30% realmente. A raíz de eso, empecé a investigar toda la información que hay en el internet, especialmente de los periodistas. Porque yo sé que el periodismo tiene un poder muy fuerte. Lo he visto en el Perú y en otros países. Un poder muy fuerte para influir en la mente de las personas. Para despertarlas o para someterlas a la profundidad de la ignorancia y la mentira. Ese es el poder que tiene el periodismo. Someterlas a la ignorancia de la mentira o despertarlas a la verdad. Entonces me puse a investigar las opiniones, las entrevistas, los propios documentales que sacan estos periodistas venezolanos
que la gran mayoría que vive en los Estados Unidos. Y me encontré con periodistas mermeleros. Esos mermeleros que perjudican, que dañan el desarrollo, el progreso de un país, de cualquiera, sea de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile. Dañan, frenan el progreso. Y en Venezuela, pues, han tenido o tienen ese poder para mantener a la gente con los ojos cerrados. Por eso es que Maduro obtiene el 30%. ¿Por qué? Por el trabajo que desarrollan estos periodistas mermeleros, pero bajo la sombra, con aires de libertarios. Los he visto. Aires de libertarios, aires de personas honorables, que luchan por la libertad de Venezuela, que quieren un país nuevo. Así se presentan. Así se presentan. Pero son una escopeta de 2 cañones. 2 balas. Una bala contra Maduro y otra bala contra la oposición digna y luchadora por la libertad. Una bala contra el secuestrador, que no le hace nada porque tiene chaleco antibalas. No le afecta. Y una bala para el luchador por la libertad, que no tiene chaleco antibalas, no lo tiene. Por eso es que la gente pierde la fe, pierde la credibilidad ante los líderes, en este caso Corina Machado, porque el 30% no creyó en Corina Machado. No creyó. ¿Por qué no creyó? Por estos periodistas mermeleros. Y ahora le voy a decir cómo es que yo deduzco esta situación. Le voy a decir, yo he sido un guerrillero libertario a la edad de 18 años hasta los 20 años. He manejado armamento para pelear contra una dictadura militar de mi país. Un dictador militar que era el cabecilla, que se llamó Juan Velasco Alvarado. Y así como yo, éramos miles. En cada ciudad del país habían guerrilleros libertarios con armas. Y teníamos una misión. Y había los coordinadores superiores, lógicamente. Había un coordinador del grupo de libertarios en cada ciudad del país. Y cuando estábamos en esas operaciones de luchar por la libertad en contra del comunismo, porque este dictador peruano, que había usurpado el poder, sacando a un presidente elegido constitucionalmente, se había apoderado del poder para implementar una política socialista comunista. Entonces, yo soy anticomunista por ideología, no por moda, no por seguir a un caudillo, no, por convicción propia, porque estoy entrenado ideológicamente, conociendo la ideología del comunismo y conociendo de la ideología del anticomunismo, porque hay que conocer los dos para saber en dónde uno se ubica cuando tiene inclinaciones políticas en la juventud. Entonces yo estudié las dos ideologías. La comunista, inventada por los filósofos Carlos Marx y Engels, los dos alemanes, y luego los operadores, los que ejecutaron, Vladimir Lenin en Rusia y Mao Zedong en China. Ellos han publicado libros y hay que estudiarlos para saber las aberraciones que plantean como solución al desarrollo. Y luego hay que estudiar a los grandes pensadores del desarrollo social progresista como Adam Smith y otros más. Entonces yo tengo esa formación
ideológica anticomunista. Por eso que he peleado desde los 18 años hasta los 20. Y eso fue una lucha a nivel nacional, no fue de una capital. No fue de una capital, fue a nivel nacional. Porque así como yo, habíamos miles. Éramos la parte de digamos, la flota inferior. Luego estaba la flota superior de los coordinadores. Y en ese tiempo se acercaban emisarios del Sinamo, se llamaba. Era como decir la Gestapo de Alemania. El Sinamo, en Venezuela no sé cómo se debe llamar, debe haber un grupo de inteligencia civil. Entonces, el Sinamo se acercaba a los jóvenes, que eran, yo tenía 18 años de edad. Se acercaba para no capturarlos, porque ellos no querían a los jóvenes, querían a los cabezas, las cabecillas, a los cabecillas que estaban en cada ciudad. Se acercaban para capturarlos como informantes, a cambio de un dinero, un billete. A cambio de un dinero. Dice, tú sigues en la lucha. Así hablan. Sigues en la lucha. Sigues haciendo tus acciones. Por ejemplo, en ese tiempo se usaba mucho el petardo de dinamita. No era un bloque de dinamita completo, nosotros le decíamos petardo, era como un marcador grueso con su mecha. ¿Para qué se usaba ese petardo de dinamita? Para inhabilitar, no destruir, porque no se podía destruir con un petardo de dinamita, inhabilitar a las tanquetas de la Guardia Civil, en el caso de Perú. En Venezuela se llama la Guardia Nacional, porque este gobierno comunista tenía tanquetas en distintas zonas estratégicas de cada ciudad, a nivel nacional. Estaban las tanquetas estacionadas en sitios estratégicos para meter miedo a la población. Las tanquetas tenían una ametralladora automática en la parte superior y luego estaban las ventanillas con los soldados apuntando con el rifle. Entonces la orden era neutralizar a todas las tanquetas a nivel nacional. Entonces los muchachos, los jóvenes, como yo tenía 18 años de edad, 19 años, entonces nos encargábamos de caminar como personas normales de la calle, porque no se andaba en grupo ni había un enfrentamiento frente a frente, porque un enfrentamiento frente a frente pues nos liquidan, ¿no? Porque ellos tienen el poderío. Entonces se tenía que trabajar de manera individual, acompañado de otro amigo, de otro colega, a una distancia de 500 metros, el compañero. Cuando había una tanqueta que más o menos estaba descuidada, estaban distraídos los soldados, entonces ahí se lanzaba el petardo de dinamita debajo de la tanqueta y esa tanqueta no explotaba, pero saltaba, daba un brinco. Al dar un brinco se destruía todo el motor, todo el aparato técnico que tenía adentro. Entonces esa tanqueta ya era inservible. Y eso no se hacía por uno, se hacía en simultáneo a nivel nacional. De esa manera se logró destruir 1.200 tanquetas de la Guardia Civil. Bueno, el cuento no es ese, esa es otra historia. Entonces, a los 20 años ya se normalizó la situación política del Perú, vino un contragolpe militar, derrocaron al dictador, al comunista, surgió un general libertario y propuso llamar a elecciones inmediatamente a la población civil, a los políticos civiles. Entonces ya en ese momento se terminó toda la lucha de la guerrilla libertaria, se terminó. Entonces yo ingresé a la universidad y una vez que ingresé a la universidad me dediqué a ser dirigente estudiantil, a levantar las banderas de la reforma universitaria, de los mejores profesores, los mejores contenidos de los cursos, levantando la bandera de la reforma universitaria de Argentina, que se conoce como el Grito de Córdoba. Y así pasé mi carrera universitaria profesional en 5 años. A los 25 años de edad, me olvidé de toda lucha estudiantil, me olvidé de todo mi pasado juvenil
y entré a trabajar a una empresa transnacional italiana, con su sede principal en Roma, ya en Italia, en Europa. Bueno, y así estuve trabajando en empresas grandes, hasta que llegué a los 40 años de edad. Y a los 40 años de edad, renuncié a las empresas y instalé o constituí mi propia empresa, una mediana empresa de comercio. Empecé con el tema empresarial, comercial. Y dentro de ese ámbito empresarial, de la pequeña, de la mediana empresa, fui elegido presidente de 5 gremios empresariales, 5 gremios. Entonces ya mi lucha no era por la parte estudiantil, ni era por la parte social del país, sino era por el crecimiento de la pequeña empresa, el crecimiento de la mediana empresa. Tenemos que exportar, tenemos que ganar más plata para poder pagar mejor a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Necesitamos el apoyo promocional del Estado en las exportaciones. Ese era mi discurso. Aquí está. Esta es la portada de una revista empresarial. Este soy yo. Acá dice propuestas al nuevo gobierno. ¿Qué propuestas? Propuestas de desarrollo empresarial para la pequeña y mediana empresa. Yo les cuento esto para que más o menos ustedes entiendan de dónde nace mi olfato para decir que tal periodista venezolano es un mermelero. Y por culpa de estos periodistas, que son muchos, que los he descubierto en el internet, es que existe mucho venezolano que no cree en los cambios democráticos de los líderes, en este caso Corina Machado. Ahí lo tenemos, el 30%. ¿Por qué el 30%? ¿Por qué? Porque estos periodistas venden la idea de que la oposición es igual que los delincuentes que están en el gobierno. Y me lo han dicho personalmente. Yo tengo amigos venezolanos y les he preguntado antes de las elecciones del 28 de julio, le digo, hermano, ¿por qué no vas a Venezuela a emitir tu voto a favor de Corina Machado para cambiar a este miserable, a este Maduro? Y me responden de esta manera, varios, no uno, varios. Me dicen, no, hermano, yo no participo en esa vaina porque esos carajos son todos iguales. Así dicen, son todos iguales, así dicen. ¿Y por qué tienen esa idea, esa concepción? Porque esa idea, esa manera de ver las cosas, le han inculcado estos periodistas mermeleros. Le han inculcado eso. Entonces, muchos que yo conozco no creen que la oposición lucha por un cambio verdadero de bienestar. No lo creen. Y prefieren mantenerse al margen. Dicen, yo no estoy ni con uno ni con otro. ¿Cómo puede ser esa respuesta? Yo no puedo cambiarle de opinión. No puedo. Porque la opinión no se impone. La opinión nace. ¿Y de dónde nace la opinión? Del martillo, de las noticias falsas que le dan así, diario. Noticias falsas. Alimenta la mente. Noticias falsas. ¿Quién da esas noticias falsas traicioneras? Los periodistas mermeleros. Noticias traicioneras que dañan, malogran la mente del criterio político, del criterio de cambio, y hacen ver de que no vale la pena ir a una votación a dar el apoyo a tal candidato libertario porque al final también es de la misma jugada. Así dicen. Y eso, en forma indirecta, lo que yo les estoy diciendo, los he escuchado a estos periodistas mermeleros que por un lado levantan la bandera del cambio, levantan la bandera del antichavismo, levantan la bandera de la libertad, y por otro lado levantan la bandera de no vote por ese candidato. Ese candidato es un tal por cual.
ese candidato es un cobarde, ese candidato ya salió corriendo. Entonces la gente, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Entonces mejor no voy a ninguna parte, no voto por nadie. Abstención. Eso es lo que están logrando. Porque así como en el caso mío, cuando era luchador social, venían los representantes del gobierno para darnos un billete, ustedes sigan haciendo sus maldades de tumbarse los tanquetas de la policía, sigan, pero me tienen que decir cuándo se reúnen los jefes que están por encima de ustedes. Aquí tienen su billete, mira, aquí está su billete. ¿Ah? Así trabajan. Así trabajan. Y muchos caen. A mí me pasó, yo tuve que pasar la voz a los coordinadores superiores de que se cuiden de pregonar sus reuniones con el resto de los luchadores, porque no puede haber alguno que se vende por el billete. Judas se vendió, lo vendió a Jesús por una moneda de plata. Yo pasé la voz a la gente, a los coordinadores superiores, y estos coordinadores superiores pasaron la voz a otros. Pero ¿cómo nos mandaríamos nosotros? ¿De dónde sacábamos toda la logística? En ese tiempo Estados Unidos era un defensor muy bueno de la democracia y de la lucha contra el comunismo. En ese tiempo la CIA, la Central de Inteligencia Americana, nos dio el apoyo logístico a todos. Entonces así trabaja esta gente que captan a lo que les interesa captar y le dicen: ustedes no se vengan con nosotros, no queremos que cambien su actitud. Sigan con su actitud, sigan, pero ustedes me dan esta información, en el caso de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el periodista mermelero que yo he descubierto? Por ejemplo, la gran Patricia Poleo, por ejemplo, ella es conocida como una libertaria desde su juventud, ¿no? Es conocida. Pero pasan los años, no obtiene ser lideresa de la libertad de Venezuela. Está empezando un canal de internet con una plataforma en Miami, Estados Unidos. Entonces los chavistas dicen: tenemos que captar a esa gente. Igual como pasó en Perú, eso no es novedad. En Perú, Montesinos filmaba a todos los dueños de la televisión y a todos los dueños de los diarios con fajo de dólares entregándole. Y todos los medios de prensa y todos los diarios estaban cuadrados con el gobierno. Claro que no se cuadran abiertamente, o sea, esa no es la táctica. La táctica del gobierno no es que vengan abiertamente conmigo, porque se pone el descubierto ante la gente, sino que la táctica, volviéndonos a Patricia Poleo, dicen: esta mujer tiene mucha llegada a los opositores, ¿verdad? Tiene mucha llegada, entonces tenemos que captarle a ella. Llegan a Patricia Poleo y Patricia Poleo dice: bueno, pero yo no puedo entrar a esa situación, porque yo vengo pregonando una lucha contra ustedes de hace años. Lo vengo pregonando, pero levanto esa bandera de la lucha contra mal llamado régimen. Le dicen régimen, pero eso no es régimen, eso es un comunismo asesino. Entonces, vengo luchando contra ustedes. Entonces, ¿qué dicen los chavistas? ¿Qué le dicen? Así trabajan. Yo lo sé, por la experiencia que ya le he contado, desde los 18 años. Le dicen: no hay problema, tú sigue atacándonos, atácanos fuerte, como tú quieras, atáquenos, pero también ataca a la oposición. Eso se llama escopeta de dos cañones, doble careta. Ataca a la oposición. ¿Para qué? Eso lo vienen haciendo ya desde hace años, lo he visto en el internet. Ataca a la oposición. ¿Para qué? Para que la oposición pierda credibilidad, para que los votantes, los electores, digan que la oposición es igual que los mafiosos del gobierno. Son iguales. Entonces ahí entra el refrán que dice: mejor malo conocido, mal mafioso conocido, que mal mafioso por conocer, ¿verdad? Así de simple.
Así, ese es el objetivo, la estrategia, la táctica de los miserables chavistas, del gobierno corrupto, miserable, asesino. Esa es la táctica. Es una táctica vieja, antigua, ni siquiera es inventada por ellos. Eso ha existido siempre. Igual que a nosotros, cuando yo estaba en la guerrilla juvenil. Sigue metiendo tus petardos, no hay problema, pero queremos la información principal. Hace más de 60 años, hace más de 60 años ocurrió esa oferta conmigo. ¿Qué será ahora? Ahora se han tecnificado más, se han desarrollado mejor, y eso es lo que ha pasado, eso es lo que han dicho. Sigue contra nosotros, sigue sacando información en nuestra contra, todo saca, no importa, porque la información que va negativa, que va contra los delincuentes del gobierno, no les hace nada, porque ellos siguen en el gobierno, ¿verdad? Nadie lo tumba. Si viene una marcha, dicen a la tanqueta de la Guardia Nacional que les pase por encima, le meta plomo, una ráfaga de metralleta y listo, se acabó el problema. No les pasa nada. Y a nivel internacional, por más noticias malas que vaya contra ellos, no les hace nada, porque ahí tenemos. ¿Qué pasó en la reunión de la organización de la OEA, de los Estados Americanos? ¿Qué pasó? Dieron la espalda al presidente electo, ¿verdad? Entonces los delincuentes chavistas saben que no le pueden hacer nada a las noticias malas que vayan contra ellos. A ellos les interesa que las noticias malas también vayan para la oposición. Así les baja la moral a la gente, les baja el espíritu de creer en unos nuevos líderes y de dar su vida por el cambio de Venezuela. Entonces logran que varios millones, no digo todos, varios millones, como los millones que sacó Maduro, creo que son 3,5 millones, ¿no? Entonces varios millones les dé igual el gobierno miserable de Maduro, o les dé igual este nuevo candidato honorable, Edmundo González Urrutia. Entonces esa es la misión, y le voy a demostrar con un ejemplo práctico para terminar. Le voy a demostrar el caso de un periodista que ya es bien sinvergüenza, la verdad, bien sinvergüenza. Mire, este se llama Roberto Carlos Olivares. Roberto Carlos, se olvidaron de poner la S en su partida de nacimiento. Roberto Carlos Olivares. Este forma parte del equipo de aliados de Patricia Poleo. Este miserable periodista que tiene el programa dentro de la plataforma de Factores de Poder de Patricia Poleo, tuvo una presentación en un video el 5 de septiembre, hace 10 días, estamos 15, una presentación de video donde alienta a Corina Machado y alienta a Edmundo González que se vayan de Venezuela, que se vayan y luchen desde afuera. Los alienta en todo su programa, los alienta. Esa era la consigna que le mandaron, para que ellos estén animados, seguirse, porque mira, nos está diciendo Roberto Carlos Olivares, que es un gran defensor del cambio venezolano, es un gran contrario a la dictadura venezolana, y es verdad, se presenta en sus programas como un verdugo del gobierno venezolano, un verdugo de los delincuentes de Maduro, Cabello y otros más secuaces de Maduro. Se presenta como un verdugo y la gente lo sigue. Es de lo nuestro, dice, porque le da duro, le golpea duro a Maduro, a Cabello le da duro, porque Cabello tiene con el mazo dando, tiene con un hierro de acero que lo noquea, ¿no?
en su programa, pero al mismo tiempo, astutamente, como es la táctica de los comunistas que ya capturan a un servil, astutamente golpea a la oposición. Lo golpea de una manera indirecta, como que la gente no se dé cuenta que lo estoy golpeando. Pero ese golpe va entrando en la cabeza, porque descalifica a varias personalidades de la oposición libertaria, lo descalifica. Entonces la gente que dice, si este gran defensor de nosotros, de los pobres, gran golpeador de Maduro, le da duro, lo masacra en sus programas, Roberto Carlos Olivares lo masacra a la gente del gobierno, entonces ese es de los nuestros, yo estoy con él. Pero mira, este también está diciendo que este fulano de la oposición, Edmundo González y otros más, también son unas personas que no dan confianza. Entonces tiene razón. Entonces yo no confío en esa gente que este Roberto Carlos Olivares no confía. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Y lo demuestro, lo sigo demostrando. El 5 de septiembre, este Roberto Carlos alienta a Corina Machado, a Edmundo Olivares, que se vayan de Venezuela, que antes que los agarren, lo van a apresar, lo van a meter preso, váyanse a Venezuela y de afuera organice una presión fuerte, un ejército para rescatar a Venezuela. ¿Ya? Para hacerles caer en esa jugada, porque no convenía en ninguna manera que los dos se vayan. Está bien que se haya ido el honorable presidente electo por su salud, por su integridad, pero no está bien que salga Marina Corina Machado, porque ella es la lideresa joven, tiene vigor, tiene fuerza. Entonces ella tiene que seguir ahí, porque se necesita cuando venga alguna acción más adelante. Tiene que haber una coordinadora interna. Pero este miserable astuto, que ya había recibido la orden, dice que se vayan los dos, que se vayan para afuera. Entonces viene el día 7 de septiembre, 2 días después, Edmundo González Urrutia se va de Venezuela, se va al exilio a España. A España llega el 8 de septiembre, el 8. Entonces el día 8 todos se enteraron de esa situación, el 8. 8, 9, 10, 11. Al tercer día, este miserable de Roberto Carlos Olivares, al tercer saca otro programa por internet, en la plataforma de Factores de Poder. Saca otro programa señalando, mira, Edmundo González Urrutia, traidor, engañaste a Marina Corina Machado. ¿Por qué te fuiste de Venezuela? No tenías que irte de Venezuela. Así dice este miserable, abiertamente. Y el día 5 le decía, váyanse, cuiden su vida, cuiden su salud, desde afuera hagan la pelea, organicen. Ustedes se dan cuenta. Así como este ejemplo, he descubierto varios. Y voy a necesitar días para estar frente a esta camarita de teléfono para explicarles. Pero este es solamente un ejemplo reciente. 5 de septiembre y 11 de septiembre. Hace 4 días. Edmundo González engañó a Marina Corina Machado. La engañó. Se fue, la dejó sola. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la gente escucha eso, da a entender que González Urrutia es un traidor, que ha engañado a su lideresa, la que más conocida, porque a todo el mundo conoce a la gran Corina Machado. Entonces, ¿cómo puede ser que este candidato, que Marina Corina Machado le da la confianza, como a ella le negaron ser candidata, ella le da la confianza al gran González Urrutia, y luego este González Urrutia, desagradecido, mala gente, la engaña, la traiciona? Esa es la jugada de este miserable Roberto Carlos Olivares. Esa es la jugada. Que la gente vea en el honorable González Urrutia una persona cruel, una persona sin ética, sin moral, que engaña a la gran lideresa que le ha confiado, que lo estima,
que le tiene un aprecio grande, que lo ha abrazado, pero al final le da una patada, una traición por la espalda, la engaña y se va, se larga lejos. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Esa es la jugada de este miserable. Y la verdad que me indigna, pero no me extraña. No me extraña, porque como le dije al principio, los periodistas mermeleros hay en todas partes. Y en Perú son más del 90%. Por eso que conozco cómo juegan estos miserables. Hablo con conocimiento de causa. Nos vemos en el próximo video. Por favor, no se lo pierdan.